Para trabajar el patrón delantero de la blusa, iniciamos con el papel simple. Del borde superior del papel se bajan 2 centímetros, marcamos 2 puntos. Escuadramos y trazamos una línea que pase por ambos puntos. Esta será la línea guía. Partiendo de la línea guía, bajamos la medida de largo del talle. Marcamos 2 puntos. Escuadramos y trazamos una línea recta que pase por ambos puntos. Esta será la línea de cintura. De la línea guía bajamos la medida de alto de sisa. Marcamos 2 puntos. Trazamos una línea que pase por ambos puntos. Esta será la línea de busto. En la línea guía ubicamos la medida de la mitad de ancho de espalda y marcamos un punto. Esta medida se traslada a la línea de busto y marcamos otro punto. Escuadramos para trazar una línea que una ambos puntos. Esta será la línea alto de sisa. Por la línea guía, partiendo del borde del papel, ubicamos la medida de ancho de cuello. Marcamos un punto. Esa medida la trasladamos a la línea de busto. Allí marcamos otro punto. Escuadramos y trazamos una línea que una ambos puntos. Por el borde vertical del papel bajamos la medida del escote, marcamos un punto. Escuadramos y trazamos una línea que se cruza con la línea del cuello. Luego trazamos la semicurva del cuello desde la base del cuello hasta el punto de escote. Partiendo de la línea guía bajamos 2 centímetros por la línea de alto de sisa. Esta será la caída de hombro. Trazamos una diagonal desde la base del cuello hasta la caída de hombro. Este será el hombro. Tomamos la cinta métrica y la ubicamos en la línea alto de sisa, entre la caída del hombro y el ángulo con la línea de busto. Doblamos la cinta y ubicamos el punto medio. En este punto entramos 1 centímetro y marcamos otro punto. En la línea de busto ubicamos la medida de 1/4 de contorno de busto más holgura. Marcamos un punto. Partiendo de la caída de hombro, trazamos la semicurva de la sisa, pasando por el centímetro que metimos en el punto medio hasta llegar a la medida del 1/4 de contorno de busto. En la línea de cintura ubicamos la medida de 1/4 de contorno de cintura más holgura. Trazamos una línea de costado desde la sisa hasta la medida en cintura. Escuadramos y extendemos la línea de hombro hacia afuera. Esta es para la transformación. Ubicamos en la línea de extensión la medida del largo deseado de la manga, desde el hombro hacia afuera, y marcamos un punto. En la línea de boca manga por hombro bajamos 1 centímetro, marcamos un punto y trazamos la semicurva hacia el hombro hasta desvanecer la línea. A partir de la sisa por la línea de costado bajamos 4 centímetros y marcamos un punto. En ese punto sacamos 5 centímetros en línea horizontal, marcamos un punto. Luego ubicamos el punto medio. Allí bajamos 1 centímetro. Escuadramos en línea de hombro para trazar una línea recta hacia abajo, a partir del punto en donde indica largo de manga, hasta los 5 centímetros que sacamos por el costado. Esta será la línea de boca manga. Trazamos una semicurva desde donde termina la boca manga, pasa por el centímetro que bajamos y termina desvaneciéndose en la línea de costado. Partiendo de la línea de cintura, por el borde del papel, bajamos la medida de alto de cadera, marcamos 2 puntos. Escuadramos y trazamos una línea horizontal que pase por ambos puntos.
Esta será la línea de cadera. En la línea de cadera ubicamos la medida de 1/4 de contorno de cadera más holgura. Trazamos una semicurva desde la cintura hasta la cadera para cerrar costado. Partiendo de la línea de cadera por costado, subimos 2 centímetros y marcamos un punto. En la línea de cadera ubicamos el punto medio y marcamos un punto. Trazamos una semicurva desde el punto que marcamos en costado hasta el punto medio en la línea de cadera. De la línea de bocamanga hacia afuera se agregan 2 centímetros. Este será el margen para hacer el dobladillo. Cuando se corta el patrón, se doblan estos 2 centímetros y se corta la manga. Cortamos el patrón delantero de la blusa. Para realizar la vista del delantero, colocamos el patrón sobre un trozo de papel. Hacemos coincidir el borde del papel con el borde del patrón. Calcamos la semicurva de escote y línea de hombro. Retiramos el patrón. Bajamos del escote 18 centímetros y trazamos un punto. Por la línea de hombro ubicamos la medida de 6 centímetros en la vista y marcamos un punto. Desde el punto marcado en los 18 centímetros más abajo del escote, trazamos una semicurva hasta el punto de hombro. Para trabajar el patrón del posterior de la blusa, lo hacemos en un papel simple. Del borde superior bajamos 4 centímetros, marcamos 2 puntos a lo largo. Escuadramos y trazamos una línea que será la línea guía. Partiendo de la línea guía, bajamos la medida del largo del talle, marcamos 2 puntos. Trazamos una línea recta que pase por ambos puntos. Esta será la línea de cintura. De la línea guía bajamos la medida de alto de sisa. Marcamos 2 puntos. Escuadramos y trazamos una línea que pase por ambos puntos. Esta será la línea de busto. En la línea guía ubicamos la medida de la mitad de ancho de espalda y marcamos un punto. Esta misma medida se traslada a la línea de busto. Marcamos otro punto. Escuadramos para trazar una línea que una ambos puntos. Esta será la línea alto de sisa. Por la línea guía, partiendo del borde vertical del papel, ubicamos la medida de ancho de cuello. Marcamos un punto. Escuadramos y trazamos una línea corta hacia abajo. Por el borde vertical del papel bajamos la medida de escote. Marcamos un punto. Escuadramos y realizamos una línea corta. Luego trazamos la semicurva desde la base del cuello hasta el escote.
Partiendo de la línea guía, bajamos 2 centímetros por la línea de alto de sisa. Esta será la caída de hombro. Trazamos una diagonal desde la base del cuello hasta la caída de hombro. Esta será la línea de hombro. En la línea de busto ubicamos la medida de 1/4 de contorno de busto más holgura y marcamos un punto. Partiendo de la caída de hombro, trazamos la semicurva desde la sisa hasta llegar a la medida del 1/4 de contorno de busto. En la línea de cintura ubicamos la medida de 1/4 de contorno de cintura más holgura. Marcamos un punto. Trazamos la línea de costado desde la sisa hasta la medida en la cintura. Escuadramos y extendemos la línea de hombro hacia afuera. Esta es para la transformación. Ubicamos en la línea de extensión el largo deseado de la manga, desde el hombro hacia afuera, y marcamos un punto. En la línea de boca manga por hombro bajamos 1 centímetro, marcamos un punto y trazamos una semicurva hacia el hombro hasta desvanecer la línea. A partir de la sisa por la línea de costado bajamos 4 centímetros y marcamos un punto. En ese punto sacamos 5 centímetros en línea horizontal y ubicamos el punto medio. En este punto medio bajamos 1 centímetro. Escuadramos en línea de hombro para trazar una línea recta hacia abajo, a partir del punto en hombro donde indica el largo de manga, hasta los 5 centímetros que sacamos por el costado. Esta será la línea de boca manga. Trazamos una semicurva desde donde termina la boca manga hacia el centímetro que bajamos y termina desvaneciéndose en la línea de costado. Partiendo de la línea de cintura por el borde del papel, bajamos la medida de alto de cadera, marcamos un punto. Escuadramos, trazamos una línea horizontal que será la línea de cadera. En la línea de cadera ubicamos la medida de 1/4 de contorno de cadera más holgura. Trazamos una semicurva desde la cintura hasta la cadera para cerrar costado. Partiendo de la línea de cadera por costado, subimos 2 centímetros, marcamos un punto. Por la línea del lomo bajamos 1.5 centímetros y trazamos una semicurva desde ese punto hasta los 2 centímetros que subimos por la línea de costado. De la línea de boca manga hacia afuera se agregan 2 centímetros, será el margen para hacer el dobladillo. Cuando se corte el patrón se doblan estos 2 centímetros y se corta. Para hacer el traslado de hombro, en la línea de hombro aumentamos hacia arriba 2 centímetros. Esa será para margen de costura al trazar en tela. Marcamos. Luego trazamos una línea. Rectificamos en la línea de escote, cortamos el patrón. Para trabajar el corte en tela de la blusa, iniciamos colocando la tela al hilo. Doblamos la tela. Colocamos el patrón delantero, alineamos el borde del patrón con el doblez de la tela. Alfileteamos y trazamos al ras del patrón, dejando en margen de costura por la línea de ruedo. Se dejan 2 centímetros para el dobladillo.
Para trazar el patrón posterior trabajamos la tela al doblez. Colocamos el patrón alineando el borde del patrón con el borde de la tela. Alfileteamos y trazamos. Dejamos 2 centímetros en la línea de ruedo para el dobladillo. Para trazar la tira del cuello, colocamos la tela al doblez. Esta tendrá una longitud de unos 50 centímetros para la talla S que estamos trabajando. Esta medida de largo será contorno de cuello más el excedente deseado, con una medida de ancho de 12 centímetros. Para la confección de la blusa iniciamos trabajando la vista delantera. Se pasa una costura de zigzag al borde exterior de la vista. Colocando la pieza al doblez, se plancha para marcar la línea central. Abrimos la vista y por el revés, por la línea central que marcamos al planchar, bajamos a partir del escote 8 centímetros. Escuadramos y trazamos una línea recta vertical hacia abajo a los 8 centímetros. Esta será la abertura del delantero para el lazo. Al final de esta línea marcamos medio centímetro en línea horizontal. Colocando la pieza del delantero al derecho, doblamos y ubicamos el punto medio en el escote. Marcamos un punto. Colocamos la vista sobre la pieza del delantero, enfrentando derecho con derecho de ambas piezas y haciendo coincidir los puntos medios de ambas. Alfileteamos para asegurar las piezas. Iniciamos cosiendo desde el escote al ancho de pie, a los lados de la línea que trazamos en la vista. Al llegar al extremo inferior de la vista, hacemos unas puntadas en el fondo en el medio centímetro que marcamos. Subimos por el otro lado de la línea marcada hasta el escote. Con cuidado cortamos por la línea que hemos trazado hasta 1 centímetro antes de llegar a la costura. Con cuidado cortamos por la línea que hemos trazado hasta 1 centímetro antes de llegar al fondo. Allí hacemos pequeños cortes en forma diagonal a las esquinas sin cortar la costura. Volteamos la vista hacia el revés del delantero. Procedemos a planchar la vista y aseguramos con los alfileres alineados por el borde de escote y vista del delantero y los bordes del hombro. Pasamos una costura recta muy cerca al borde del escote, uniendo vista y delantero hasta el hombro. Tomamos el posterior y ubicamos el punto medio en la línea de escote, haciendo un pequeño piquete. Enfrentamos los derechos del delantero y posterior. Alineamos hombros. Abrazamos el posterior con la vista.
Alfileteamos. Cerramos con costura recta y luego zigzag, trabajando la técnica del embonado. Volteamos las piezas. Doblamos el derecho y posterior a su mitad para tomar la medida de mitad de contorno de cuello. Doblamos la tira a la mitad. Ubicamos con un pequeño piquete el punto medio. A partir del punto medio, ubicamos la medida de mitad de contorno de cuello. Marcamos con un punto. Y hacemos un pequeño corte de 1 centímetro en el punto marcado. Pasamos costura recta hacia ambos lados de la tira, cerrando desde el pequeño corte que se hizo hasta los extremos. Cerramos los extremos. En el extremo cortamos el excedente de la punta. Volteamos ambos extremos de la tira. Doblamos los bordes a 1 centímetro, que será el margen de costura en el espacio de la tira que no tiene costura, y planchamos. Colocamos la blusa al revés y unimos la tira del cuello ubicando el piquete al inicio de la V delantera de escote. Alfileteamos. Ubicamos punto medio de la tira con punto medio del posterior. Alfileteamos y ubicamos el otro extremo al escote con piquete de la tira. Pasamos una costura recta por la línea del doblez de la tira uniendo al escote de la blusa. Volteamos al derecho de la blusa, estiramos la tira, alfileteamos para ajustar y pasamos una costura recta al otro lado de la tira, al borde, a partir del piquete, por todo el contorno del escote. Cerramos costados con costura recta y zigzag. Hacemos dobladillo en manga. Pasamos costura recta. Realizamos el dobladillo en ruedo, doblamos y pasamos costura recta.